Corren tiempos revueltos para el mercado laboral español, en una población muy castigada por la crisis y en algunos casos por los efectos de las reformas laborales. Parece que el mercado laboral está en una situación límite y todavía quedan importantes deberes por hacer. En esta segunda parte del programa queremos abrir el debate sobre la necesidad de fomentar la cooperación público-privada en la reinserción de los parados. Una experiencia que ha tomado forma en España desde hace unos años, cuando el gobierno de Zapatero dio el primer paso en diciembre del 2010 con un Real Decreto que regulaba una nueva figura, las agencias de colocación. Es decir, entidades públicas o privadas con o sin ánimo de lucro que iban a colaborar con los servicios públicos de empleo. Para conseguir la autorización de agencia de colocación, las entidades interesadas debían presentar una memoria técnica y cumplir una serie de requisitos. Entonces, más de 50 entidades consiguieron autorización del Gobierno para actuar como agencias de colocación, introduciendo así la cooperación público-privada en materia de desempleo. Vamos a debatir sobre aspectos técnicos y otros relacionados con los servicios públicos de empleo y la colaboración con las empresas privadas y ofreceros una evaluación, además de las experiencias de otros países que ya adoptaron esta experiencia con distinto éxito. Y para ello, para profundizar en este tema, nos acompañan dos expertos. Dionisio Contreras Casado ha participado recientemente en Sin Distancias y hoy nos congratulamos de volver a contar con su grata charla. Es trabajador social, como decíamos entonces, y educador social. Actualmente es técnico en prevención de riesgos laborales en la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y consultor. Recientemente, comentábamos, ha escrito un libro, Inteligencia Emocional, Habilidades Emocionales para enfrentarse al desempleo, de la editorial Humanitas. Dionisio, bienvenido y gracias por acudir de nuevo a este foro. Muchas gracias por invitarme, Ana. Además nos acompaña Javier Peña, que es periodista y colabora con la COPE. Es el creador y director de una web de información para desempleados, portalparados.es, y ha colaborado como asesor de empleo en diversos medios de comunicación. Javier, muchas gracias también por aceptar esta cita a participar en Sin Distancias, el programa de Radio 3 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A vosotros por la invitación, es todo un placer. Bueno, ¿de dónde partimos? ¿Qué acontecimientos provocan la necesidad de esta reforma? No me refiero tanto a los antecedentes históricos, que quizás en la siguiente pregunta profundicemos, sino al contexto inicial, a la situación social, política, económica que lleva a plantearse aplicar esta experiencia, que por otra parte no sé si era o no inédita en España. Bueno, es una experiencia inédita y después podemos hablar de cómo han ido evolucionando los servicios públicos de empleo y sobre todo cómo van a ir evolucionando en un futuro. Yo me quedo con un dato que es interesante y sobre el cual tenemos que reflexionar como sociedad. Y es que a través de las oficinas de empleo tan solo se consigue colocar en estos momentos entre el 2 y el 3% de la población desempleada que acude en busca de una oportunidad laboral. Este dato, si lo enfrentamos, por ejemplo, a la cantidad de personas que se colocan a través de las empresas de trabajo temporal, muchas de las cuales efectivamente se han reconvertido a agencias de colocación, pues esas agencias están colocando aproximadamente un 15%, cuando además no pueden colocar en determinados sectores, es decir, no tienen libertad absoluta en el mercado laboral. Con lo cual quiere decir que los servicios públicos de empleo, de alguna manera, se han convertido más en esos momentos en organismos a través de los cuales se tramitan las prestaciones, los subsidios, las distintas ayudas, organismos también administrativos a través de los cuales también podemos realizar algunos cursos de formación, etcétera, pero realmente su labor de intermediación entre empresa y trabajador ha quedado en un papel absolutamente marginal. Con lo cual, yo creo que el objetivo que nos deberíamos plantear todos, porque además se destina un número importante
una cantidad importante de dinero a esos servicios públicos, es que esas cifras tienen que mejorar, porque si estuviéramos hablando de una empresa privada, pues estaríamos hablando de un desastre absoluto, ¿no? En este caso, pues es el primer dato a través del cual nos situamos en algo que es una realidad en estos momentos en el mercado laboral español. No sé si Dionisio, Javier, ¿qué quieres comentar? Sí, no sé si Javier nos puede comentar las causas sobre, de alguna manera, no sé si llamarlo fracaso de los servicios públicos a la hora de colocar o de intermediar entre demandante y oferente. Pues mira, yo creo, la primera de las causas es la falta de información, sobre todo hacia las empresas. Es decir, yo tengo una empresa y si yo me planteo cómo colocar un anuncio en los servicios públicos de empleo, muchas veces nos encontramos con un muro delante y que realmente no sabemos los procedimientos que tenemos que seguir. También hay empresarios que les da cierto miedo utilizar los servicios públicos porque parece que eso les compromete a que la oferta tenga una cierta calidad, digamos que no se van a preocupar si lo hacen a través de un portal privado de empleo. Pero fundamentalmente es eso, las oficinas deberían hacer campañas de información hacia los empresarios de su entorno más cercano, incluso a través de profesionales que ya existen en las oficinas, que son los prospectores de empleo, es decir, aquellos que van buscando a esas empresas que pueden generar oportunidades para decirles, oye, nosotros os podemos ayudar. Tenemos, como las empresas privadas, servicios de selección competentes y, sin embargo, pues de esa manera romperíamos un poco ese muro que tienen las empresas a la hora de acudir al servicio público de empleo para conseguir trabajadores. Porque en cuanto a los trabajadores sí que lo tenemos más claro y, entre otras cosas, porque nos jugamos la prestación o el subsidio, pero incluso en los casos en los que no se juega la prestación o el subsidio, sí que hay tradición de apuntarnos en la oficina de empleo cada vez que estamos en paro. Bueno, comentábamos al inicio, para situar el tema, me gustaría que nos remontáramos a los antecedentes históricos, por saber en qué momento se hace legalmente viable esta cooperación público-privada en la reinserción de parados, que lógicamente rompe con el monopolio del INEM, ¿no? Sí, en este caso, sí. Y luego estamos acostumbrados, cada gobierno que llega Sí. pone sus tiritas, expone sus propias iniciativas, que hizo Zapatero en su momento, que es lo que ha reformado Rajoy. Coméntanos un poco cómo ha sido. Esta cifra del 2-3% que hablábamos antes era inimaginable en la década hasta la década de los 90, porque en aquel entonces todas las contrataciones se tenían que hacer era obligatorio hacerlas a través del antiguo INEM, de lo que hoy es el SEPE, ¿no? Entonces estaríamos hablando entonces del 100% porque no sabíamos muy bien a quién atribuir el mérito de la contratación. Eso se empieza a romper primero antes de la entrada de las agencias de colocación con la irrupción de los servicios autonómicos de empleo. En concreto, empezaron a trabajar ya en el 96 los de Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. A partir de ahí se empiezan a incorporar hasta prácticamente el 2003, que fueron los últimos, los de Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. Se fueron transfiriendo las políticas activas de empleo a las distintas comunidades autónomas, a esos nuevos servicios, con lo cual digamos que las competencias se van repartiendo a lo largo de lo que es la realidad en estos momentos en España de las autonomías. Digamos que eso fue lo que ocurrió en el ámbito público. Es un proceso que ha sido muy largo, porque, por ejemplo, las políticas activas de empleo en el País Vasco, que fue la última comunidad autónoma que las recibió, estamos hablando de hace 2-3 años aproximadamente, con lo cual no es algo tan lejano en la historia. Pero sí que es verdad que en la década, paralelamente de los 80, empiezan a aparecer las empresas de trabajo temporal. Recordáis que fue el gobierno de Felipe González el que las puso en marcha. José María Aznar las reformó en algunos aspectos que, bueno, pues no, los sindicatos no estaban de acuerdo en cuanto al funcionamiento de esas compañías, pero se da un pasito más con ese Real Decreto al que aludías de la época del gobierno de Zapatero, en el que aparece por primera vez ese concepto de agencias de colocación. Es verdad que en su momento se autorizaron una serie de agencias de colocación, pero lo que no se terminó de hacer,
porque no dio tiempo, prácticamente se acabó la legislatura, fue a establecer exactamente las normas de funcionamiento, es decir, cómo sería la coordinación entre los servicios públicos y los servicios privados. Las agencias de colocación ahora mismo pueden, digamos, actuar como mediadoras entre un trabajador y la empresa. Tienen limitaciones, por ejemplo, no pueden cobrar a un trabajador. Eso ¿Pero lo deja supervisado por un marco legal o no? En estos momentos sí, el marco legal existe. El pasito que ya hemos dado definitivo este mismo año 2014 es que esas agencias de colocación van a empezar a colaborar con los servicios públicos de empleo, de tal manera que serán los servicios públicos de empleo los que deriven a trabajadores a esas agencias de colocación para que les encuentren un trabajo, por decirlo de forma muy simplificada. Gracias a ello obtendrán una subvención que oscilará entre los 300 y los 3.000 euros. Dependerá fundamentalmente de las posibilidades, o sea, de la dificultad que tenga el trabajador para encontrar un puesto. Y pongo un ejemplo práctico. Una mujer mayor de 45 años, parada de larga duración, que en estos momentos los estudios dicen que es el perfil que lo tiene más difícil para volver al mercado laboral, si una de estas agencias de colocación le consigue un contrato de larga duración también, recibirá esos 3.000 euros como contraprestación a ese trabajo. Si estamos hablando, sin embargo, de un joven que acaba de terminar sus estudios, que lleva poco tiempo en el paro y que se considera que su empleabilidad es relativamente buena, pues entonces recibirán 300 euros. Eso es lo que se acaba de incorporar este mismo año. Se han autorizado 80 agencias de colocación y ahora estamos pendientes de que las distintas comunidades autónomas ya acuerden cómo van a derivar, o sea, digamos, ya el día a día del funcionamiento con cada uno de los servicios regionales autonómicos de empleo y las agencias de colocación. ¿Qué cosas hay que hacer para que el desempleado no se sienta despistado y cuando se queda desempleado después de un largo tiempo, ¿no?, diga, ¿y ahora dónde voy? Tengo una agencia municipal, tengo una agencia en diputación, tengo una agencia de colocación dependiente de una ONG, etcétera, etcétera? Claro, es que el asunto está que hay muchos recursos. Y cuando digo muchos no es porque sea una cantidad que estemos para tirar cohetes, pero sí que es verdad que hay muchos recursos y falta también información hacia el desempleado. Y luego, por otra parte, se duplican muchas veces esfuerzos. Yo creo que no tiene mucho sentido que prácticamente, como tú comentabas, Dionisio, todas las administraciones en los distintos niveles tienen un servicio de empleo. Entonces, se van solapando una actividad con la que hacen otros organismos. Y te pongo un ejemplo. De repente, pues en un sitio como la Comunidad de Madrid o tú que vienes de Castilla-La Mancha, vamos a poner el ejemplo que yo creo que viene bien de un lugar como Guadalajara. De repente, el Ayuntamiento de Guadalajara desarrolla cursos de formación hacia desempleados. La Diputación Provincial también desarrolla los cursos de formación correspondientes. Y la Junta de Castilla-La Mancha también. Todo eso está muy bien y sería fenomenal. Sería fenomenal si entre las tres administraciones se pusieran de acuerdo en qué tipo de cursos van a ofrecer cada una de ellas y que no nos encontremos a lo mejor con 15 cursos de inglés y no haya cursos a lo mejor de nuevas tecnologías, que es un ámbito en el que puede haber puestos de trabajo. Pongo este ejemplo para decir que efectivamente si cada uno de los niveles tiene un apartado de empleo, lo que deben hacer es coordinarse entre todos ellos para conseguir que los recursos se gasten, puesto que son limitados, de la manera más eficiente posible. En su momento, en el gobierno de Rodríguez Zapatero, se puso en marcha una página web que yo creo que pocos recordarán porque duró muy poquito tiempo, que se llamó Red Trabaja. Era una página web que pretendía ser un portal de referencia para los desempleados en el que aparecieran todas las ofertas de trabajo, sobre todo de las administraciones públicas. Yo recuerdo que al cabo de 48 horas de funcionamiento de Red Trabaja había exactamente 2 ofertas de trabajo. Y yo llamé al ministerio y dije, bueno, ¿cómo es posible que...? Y claro, desde el Ministerio la explicación oficial era que llevaban poco tiempo, que les diéramos un poquito más tiempo y demás. Bueno, Maravillas Rojo, que entonces era la secretaria general de Empleo en aquel gobierno, se tuvo que hacer una tournée
por todas las comunidades autónomas, porque el verdadero problema era que las comunidades autónomas no soltaban las ofertas de empleo, no las compartían con ese portal, porque las querían tener en sus propios portales. Lo cual está muy bien, pero ¿por qué no se pueden hacer las dos cosas? O sea, yo creo que es muy fácil. Hoy en día, incluso en el ámbito privado, tenemos esos metabuscadores de empleo que te derivan después al portal correspondiente. Es decir, que se puede llegar a acuerdos para que el Instituto de Aragonés de Empleo, por ejemplo, tenga su página web, pero que esas ofertas puedan aparecer también en una web del Ministerio de Empleo, en este caso, ¿no? Uh-huh. Pero eso te indica que efectivamente cada administración es un poco celosa de lo suyo y también hay otro dato que me parece interesante y expongo brevemente. Si un desempleado, por ejemplo, de Extremadura quiere apuntarse al Servicio Valenciano de Empleo y Formación, lo tiene mucho más difícil que si se quiere apuntar al Pôle d'Emploi, al Servicio de Empleo francés, a una oferta de trabajo. Porque en estos momentos hay también un problema de movilidad de los trabajadores de unas comunidades autónomas con otras. Y sin embargo esto, en el momento que uno va a cualquier país de la Unión Europea, se encuentra con muchísimas más facilidades. Parece claro que los servicios públicos de empleo entonces no son eficaces a la hora de ayudar al parado en algunas ocasiones. Y contra ese mal caben al menos, se me ocurre, dos opciones. Una reforma en profundidad de estos servicios, lógicamente, o una externalización de algunas de sus funciones, quizás. La opción de colaboración con agentes privados tiene algunas ventajas, ¿no? En el sentido pues que puede ser la agilidad en su puesta en marcha, la competencia entre ellas, la especialización, pero también graves inconvenientes porque no tenemos que olvidar que conociendo el país no sería descabellado pensar que puede convertirse también en una gran bolsa de fraude para cobrar primas o que los agentes privados se queden con los parados más cualificados, ¿no? Y pasen de los casos más difíciles, por ejemplo. A mí es un poco capcioso, pero... A mí, no, en absoluto, es muy pertinente. A mí lo que más me preocupa, fíjate, lo primero es tremendo, lo primero que has comentado es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando ya de corrupción. Pero a mí lo que me preocupa de dejar toda esta labor de mediación en el mercado laboral en manos exclusivamente privadas es que romperíamos con la igualdad de oportunidades de muchos colectivos. Es decir, en relación a lo que tú misma comentabas, hay colectivos que están en riesgo de exclusión social, que a lo mejor no tienen formación y que podrían no ser interesantes para esos servicios externalizados de empleo, ¿no? Entonces, es necesario que, mira, no hay nada en el ADN del servicio público de empleo que justifique que funcione mal. Si funciona mal, lo que tenemos que hacer es que funcione bien. Y, por supuesto, eso no es óbice para que se pueda colaborar con otros ámbitos y también con la iniciativa privada, las agencias de colocación. Y aquí, cuantos más hombros se arrimen, muchísimo mejor. Y saldremos mucho mejor de esto si tenemos esa generosidad. Pero el elemento fundamental es que los servicios públicos de empleo deben ser fuertes. Deben ser fuertes, deben funcionar bien. Y estamos ante un momento en el que además tenemos un gran aliado. Estamos ante una revolución tecnológica que todavía no ha tenido su reflejo en las propias oficinas de empleo. Las oficinas de empleo han sido, ya lo hemos dicho antes, organismos dedicados sobre todo a la tramitación administrativa, a la tramitación de prestaciones y como mucho a la tramitación de cursos. Pero tenemos que ir un paso más allá. Sí, pero tendríamos que tener en cuenta que habría que haber una inyección de una partida económica importante y eso pues ahora igual, es imposible, ¿no? Bueno, en una empresa privada, cuando se habla de una utilización eficiente del dinero, pues sería un poco eso mismo en estas oficinas. Mira, no tiene ningún sentido ahora mismo. Pues gran parte de las gestiones ya se están haciendo a través de Internet, con lo cual estás descargando un montón de actividad que antes se hacía en las propias oficinas de empleo hacia Internet. Pues, por ejemplo, sellar el paro ya se puede hacer a través de Internet, darse de alta, darse de baja, en fin, una serie de trámites. Lo que tenemos que intentar es que prácticamente todos esos trámites ya se hagan a través de Internet, excepto, lógicamente, aquellos colectivos que por razón de edad pues no se manejan en Internet. Pero bueno, también en ese aspecto yo creo que con el modelo que debería poner en marcha la propia administración se podría
también estar al tanto de esos colectivos. Es decir, si al final las oficinas se convierten en oficinas más bien de orientación laboral, más que de empleo, de tramitación, a partir de ahí, esa orientación laboral que se presta podrá detectar si una persona pues no es ducha en Internet o no tiene dinero para tener Internet en casa y habrá que habilitar una sala en la oficina de empleo para que puedan realizar sus gestiones desde allí. ¿Todo eso tendría mucho coste? No, yo creo que tendría incluso ahorro. Es decir, hasta ahora hay personas que hacen una labor meramente administrativa que consiste en rellenar un formulario con tu nombre y demás, y entonces a esa persona hay que reconvertirla hacia otra posibilidad desde la prospección de empleo que hablábamos antes, la orientación laboral, si tienen formación para ello, que no sé si en todos los casos lo van a tener o si no se les puede prestar esa formación. Pero yo creo que de alguna manera eso no va a generar mucho más coste, como mínimo no va a generar mucho más coste a las administraciones, todo lo contrario. Dionisio, quería preguntarte algo, sí. Sí, hablabas de orientación laboral. Muchas veces es cierto lo que decías, ¿no? Que la orientación laboral no se puede hacer por Internet. Sin embargo, sí que es verdad también que cuando una de las quejas de muchos desempleados es que es muy rígida. Que de alguna manera, cuando te sientas enfrente de un orientador y de alguna manera le planteas tu caso, pues te hace pasar por un itinerario que quizá no necesites, es decir, que quizá no esté a la altura de tus demandas o de tus necesidades y por poco útil acabes abandonando, ¿no? Con el tiempo. Efectivamente. Primero, vamos a hacer memoria y vamos a decir que aquí los servicios de orientación laboral se metieron deprisa y corriendo. Porque en la época de Zapatero de repente se nos venía pues esa gran cantidad de desempleados y hubo que contratar, si recordáis, a 1.500 orientadores en toda España. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se les dio un cursillo, al final se cogieron varios perfiles profesionales que se entendieron medianamente compatibles con todo esto, pues trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y demás. Se les dio un cursillo muy rápido de lo que tenían que hacer y realmente no se les inculcó lo que es la orientación laboral. Se les inculcó lo que comentaba Dionisio, es decir, tú tienes que seguir A, B, C y D. Entonces, a partir de ese momento, algo falla porque, evidentemente, yo, por la experiencia que en Portal Parados tenemos con los desempleados, los servicios de orientación laboral no están bien vistos. Pero no están bien vistos precisamente por todo eso que tú comentas, porque desde mi punto de vista el orientador laboral debe ser, con las reformas futuras que se hagan de los servicios públicos de empleo, el eje central de la actividad en la oficina de empleo. Yo siempre digo que el orientador laboral debe ser como el médico de familia en relación a la sanidad. Es decir, el orientador laboral debería ser un poco esa persona, es decir, una persona que con las manos absolutamente libres se enfrente al desempleado con todas las posibilidades que tiene en estos momentos pues la administración a su disposición, desde posibilidades de formación de las distintas administraciones, y ahí enlazaríamos con lo que comentábamos antes, es decir, se le podría decir, oye, pues mira, en la Diputación de Guadalajara tienen un curso que se adecúa a tu perfil y que puede ser interesante, pero una persona que coordine todo eso en cuanto a la información que se le da al desempleado, y eso es el orientador laboral. Después, itinerarios. Evidentemente, no es lo mismo hacer un itinerario de formación para una persona que recién acaba de terminar un grado universitario que a una persona, a un chavalito joven que no ha terminado la ESO. No es el mismo itinerario de inserción. Y, sin embargo, aquí se ha hecho prácticamente el mismo itinerario, daba igual las circunstancias profesionales y personales de cada uno de ellos. Pero para ello, Javier, intuyo que los orientadores tienen que tener herramientas de diagnóstico, por supuesto, de ver ante qué desempleado están, para de alguna manera poder flexibilizar una gama amplia o de alguna manera muchos recursos que estén a su alcance, y también trabajar en coordinación, entiendo, con otro tipo de servicios, con la escuela, con los servicios médicos, con un montón de entidades que de alguna manera les rebota la realidad social de desempleo. Claro. Se hablaba de itinerario personalizado de inserción laboral. Y lo que ha fallado de ese título tan grande es el personalizado. Claro. Es decir, que efectivamente es que lo tenemos que personalizar.
Es decir, el orientador laboral nos va a acompañar, no nos va a conseguir, que eso también es un error que en muchas ocasiones tiene el desempleado. No nos va a conseguir trabajo, el trabajo lo vamos a conseguir nosotros, pero vamos a estar acompañados por una persona que nos va a ayudar a algo más que eso, que decirnos que no crucemos las piernas en una entrevista de trabajo o demás. ¿En qué nos va a ayudar? Por ejemplo, a mí me parece mucho más importante saber hacer un currículum, saber detectar con qué formación esa persona tendría más posibilidades de encontrar un trabajo. Y volvemos al ejemplo del principio, es decir, ahora mismo un administrativo que no sepa inglés lo tiene muy difícil para conseguir un trabajo. Entonces, si te llega un perfil administrativo de una persona que tiene 10 años de experiencia como administrativo y llega un orientador laboral, el orientador laboral tiene que tener la flexibilidad de decir, no, bueno, te voy a enseñar, o sea, vamos a hacer un poco el currículum bien y demás, pero sobre todo lo más importante es que quiero que sepas que si haces inglés tienes un 80% de posibilidades más de conseguir un trabajo. Y ahí el orientador debe recibir la formación adecuada para tener esas herramientas de diagnóstico. Javier, vamos ya muy sobre nuestro tiempo, Vale. pero no me gustaría acabar sin que nos comentaras, aunque fuera telegráficamente, qué ocurre en Europa, qué ocurre en otros países a este respecto. Tenemos muchos modelos. Mira, el modelo más curioso, que es como el más liberal de todos, es el de Suecia, que allí lo que hacen es entregar un vale al desempleado. Y el desempleado con ese vale elige la empresa a través de la cual quiere insertarse laboralmente en el mercado laboral. ¿Qué ocurre? Las empresas deben tener un mínimo, pero aquí tampoco hay un compromiso exacto de que se vaya a conseguir un éxito total y absoluto. Después tenemos, por ejemplo, en Holanda, allí prácticamente la colaboración llega hasta tal punto que en las propias oficinas hay personal de empresas de público y de empresas privadas trabajando codo con codo. El modelo quizá que los expertos dicen que es el más razonable es el del Reino Unido. El Reino Unido logra insertar un gran número de desempleados a través de los servicios públicos entre los 3 y los 6 primeros meses en los que llegan al paro. Pero cuando llegan a los 6 meses y no consiguen insertarlos, los derivan a las agencias privadas de colocación. Entonces, a mí eso ya me parece algo importante porque digamos que los de mayor facilidad para encontrarles un puesto de trabajo, la propia administración se lo encuentra y cuando tiene dificultades lanza ese llamamiento de socorro a las agencias privadas y se produce esa colaboración. ¿Y hay alguno personalizado, algún modelo? Bueno, por ejemplo, el inglés es absolutamente personalizado. Fíjate, en el servicio público francés, cada orientador laboral lleva a 20 desempleados, porque ese es otro problema que tampoco hemos abordado. La cantidad de personas que toca tiene por a su cargo por orientador. ¿No? En Francia son 20, o eran 20 hasta hace muy poco, no sé si les han afectado los recortes. Entonces, con esas 20 personas, ellos tienen un contacto total y permanente, y no solamente personalizado. En muchos países incluso hasta se les exige, que es algo que aquí a veces hay algunas voces que dicen, no, es que tendríamos que exigir más compromiso al desempleado, que nos demuestre la búsqueda activa de empleo. Hombre, es que si tienes un orientador que está encima de ti, sabes si estás buscando activamente empleo, ¿no? ¿Y cuál es, en tu opinión, el más óptimo para España? Yo abogaría por el del Reino Unido. A mí el que más me gusta personalizado. es el personalizado y en el que la primera oportunidad la tiene el Servicio Público de Empleo, que intenta colocarte en los 6 primeros meses y si en los 6 primeros meses no consigue colocarte, te traslada a la agencia de colocación porque habrá dificultades, tu perfil no encajará y todo eso. No podemos dejar de mencionar, creo yo, la colaboración Estado-sociedad civil representada principalmente por el llamado tercer sector. ¿Tú qué crees que puede hacer aquí? ¿Qué papel puede jugar? Bueno, hay muchas personas y asociaciones del tercer sector se han reconvertido a agencias de colocación sin ánimo de lucro y están participando también en la intermediación laboral. Y luego, por supuesto, yo tengo que subrayar la labor que están realizando organizaciones como Cruz Roja, como Cáritas, que muchas veces tenemos la idea, e incluso mis lectores a veces cuando les digo, oye, id a Cruz Roja o a Cáritas, dicen, no, es que no necesitamos para comer. No, es que Cruz Roja y Cáritas tienen servicios de orientación laboral y de ayuda a desempleados, ¿sí?
muy interesantes, completamente gratuitos, más desconocidos que los de las propias oficinas de empleo, y están jugando un papel muy importante, sobre todo además en colectivos en riesgo de exclusión. Tienen programas específicos, pues desde mujeres maltratadas, desde jóvenes con adicciones, con problemas psicosociales, en fin, están haciendo una labor importante. Desde ese punto de vista, el tercer sector es fundamental. Sí que me quedo con la parte de la importancia del diagnóstico, ¿no? Cuando tenemos enfrente a un desempleado hace falta verle bien, percibirle ajustadamente, ¿no? Percibirle con nitidez, porque si no, lo único que voy a hacer va a ser intentar ajustarlo a lo que yo tengo para ofrecerle. Y este es uno de los problemas que yo creo que la orientación tiene hoy en día. También es cierto que me quedo con otra cosa, que es la coordinación, la importancia de la coordinación en todas las administraciones, en todos los agentes sociales y todos aquellos que participan de una manera u otra entrando en contacto con algún desempleado. Tiene que ser real, no tiene que ser una coordinación de papel ni una coordinación fingida, sino que tiene que ser una coordinación sentida, una coordinación que no deje lugar a la rivalidad entre administraciones por nada, que no hay territorios. Aquí hay una lucha que hacer y es el desempleo, ¿no? Y me quedo un poco con eso, Ana. Pues yo creo que te quedas con lo mejor, ¿no, Javier? Sí, muy bien. Pues ha sido un placer. Dionisio Contreras Casado, trabajador social y educador social, técnico en prevención de riesgos laborales en la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y consultor. Y Javier Peña, que ha llevado el peso de toda esta conversación, que nos ha explicado perfectamente el tema. Es periodista, colaborador de la COPE, es el creador, decíamos al inicio del espacio, y director de una web de información que os recomendamos que consultéis para desempleados, portalparados.es, y que ha colaborado, como se nota, como asesor de empleo en diversos medios de comunicación. Muchísimas gracias a los dos y os emplazo a una nueva cita, porque yo creo que es importante seguir avanzando en este tema y en cómo se desarrolla. Cuando queráis. Un abrazo enorme. Muchas gracias. La política de empleo es uno de los instrumentos esenciales para intentar dotar de eficacia el derecho al trabajo y conseguir alcanzar el pleno empleo. En España, tradicionalmente, el sector público era el único responsable del bienestar de los ciudadanos. Desde hace unos años se ha introducido el modelo de colaboración público-privada en el que dicha responsabilidad es compartida. Más de 150 entidades han conseguido autorización del Gobierno para actuar como agencias de colocación, introduciendo así la cooperación público-privada en materia de desempleo. Superan los 5 millones de desempleados los que han acudido a estos servicios públicos de empleo que, en opinión del experto que acabamos de escuchar en este coloquio, deben corregir muchos fallos para conseguir una correcta implantación y cumplir con las expectativas. Las malas condiciones laborales de los trabajadores, la precariedad de los puestos de trabajo y la insostenibilidad de un sistema que no ha encontrado una alternativa viable hacia la que evolucionar son en parte las causas de una crisis que impide que esta colaboración cumpla con las expectativas iniciales.